Esto sucede inmediatamente después del bautismo de Jesús. Después de haber recibido el bautismo, después de aquel acontecimiento en que el Espíritu desciende sobre Jesús y se escucha la voz del Padre que lo presenta como su Hijo, Jesús va a iniciar su misión. Se va a dar a conocer, va con su palabra y con sus obras a manifestar su condición de Hijo de Dios, a realizar su misión de salvar a los hombres. Y antes de eso Jesús se va a rezar. Jesús se va al desierto, llevado por el Espíritu Santo, dice Lucas. O sea, no es que esto fue una cosa agendada o se mandaron un WhatsApp, Jesús y el demonio, y dijeron nos encontramos en el desierto, sino que Jesús no fue a eso, sino que fue a tener un momento de encuentro con Dios para empezar su misión. 40 días, 40 fueron los años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto después de salir de Egipto. Nosotros sabemos el número 40 quiere decir mucho tiempo, pero de un tiempo importante. No son muchos días de nada, sino esos 40 días significan un tiempo, mucho tiempo, muy importante. 40 fueron los años del pueblo en el desierto, 40 los días de Jesús. De ahí sale la idea de la Cuaresma. Y en la obra de Lucas también es importante esto. 40 fueron los días que Jesús se quedó con los discípulos después de resucitar. Antes de vivir Pentecostés, Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. Esto tiene una significación muy particular y tiene que ver con la alianza de amor que Dios quiere hacer con nosotros. 40 años le llevó al pueblo en el desierto conocer a Dios, reconocer su amor y hacer alianza con Él. 40 días vive Jesús en el desierto. Y esa alianza, que es, como les decía recién, una alianza de amor, tiene 3 puntos fundamentales. Primero, reconocer el señorío de Dios. Dios es el Señor. Dios es el Padre, lo va a enseñar Jesús, pero es el Señor, es el que nos ha regalado la vida y el que quiere señorear sobre nuestra vida. Rechazar los falsos dioses. Y tercero, manifestar el deseo de vivir como Dios quiere. La alianza es eso. Reconozco que hay un Dios. Dejo de lado la tentación de atarme a cualquier otra cosa y vivo como Dios quiere. Son los 3 puntos de la alianza. Así fue con el pueblo de Israel, lo recordábamos en la primera lectura, y así va Jesús. Jesús va al desierto a manifestarle a su Padre su amor a través de un tiempo de oración, pero además también a iniciar una misión que hará entre los hombres, donde Jesús no solamente hablará de las cosas de Dios, sino que vivirá cumpliendo la voluntad de Dios. Y ahí viene la tentación. Esto es interesante. Los grandes místicos y grandes espiritualistas de la Iglesia, maestros de la vida espiritual, nos enseñan esto, ¿no? En general, al demonio no le importa mucho la cuestión de la fe, que vos seas creyente o no seas creyente. Lo que le importa es cómo vivís. Lo que le preocupa es la obediencia. Si vos vivís haciendo la voluntad de Dios, para él es un problema. Ahora, que vos seas creyente y vivas de la forma que se te canta, a él no le preocupa para nada. Al contrario, es lo que busca. Entonces Jesús va a empezar una misión que es salvar a la humanidad, pero no de cualquier forma. Viviendo una vida extraordinariamente llamativa. Será Dios hecho hombre, vivirá como cualquier ser humano, igual a nosotros en todo menos en el pecado, en la sencillez, en la pobreza, en el sacrificio, y hará su obra culminante dando la vida en la cruz, muriendo y resucitando. A eso viene Jesús. Él sabe que viene a cumplir esa voluntad del Padre. Y ahí va el ataque del demonio. Vos sos el Hijo de Dios. En ningún momento se lo niega. Vos sos el Hijo de Dios. Entonces, si sos el Hijo de Dios, hermano, tenés poder para todo, tenés la posibilidad de toda la riqueza, sos el dueño del mundo. ¿De qué servicio me hablás? ¿De qué generosidad? ¿De qué pobreza? ¿De qué entrega en la cruz? ¿Cómo va a morir por los demás
aquel por quien los demás tendrían que morir por él, porque es el Hijo de Dios, porque es el Rey, es el dueño de todo. ¿Cómo vas vos a llevar adelante ese estilo de vida? Esa es la tentación. Entonces le dice, vos tenés poder, por lo tanto podés convertir las piedras en panes. Y lo que hizo Jesús fue, con pocos panes, convertirlos en muchos para alimentar a la multitud. Eso no fue por poder, sino por servicio. Y otra cosa que hizo fue agarrar un poquito de pan y una copa de vino y convertirla en su cuerpo y en su sangre. Y eso no fue por poder, sino por amor, para que nosotros podamos seguir todavía hoy y siempre alimentándonos de la presencia de Jesús. Entonces lo que el otro le proponía como poder, él lo hizo como amor, él lo hace como servicio. Toda la vida de Jesús es esto. Y después le dice, tirate de acá arriba que no te va a pasar nada porque vos sos el Hijo de Dios. Es lo mismo que le dicen los sacerdotes cuando Jesús está en la cruz. Bajate de la cruz, así creemos en vos. Y Jesús no se baja. Y Jesús no se tira, porque Jesús sabe que vino a eso, vino a una entrega, a un servicio, a una vida de negación de sí mismo para entregarse a los demás. Vino a cumplir la voluntad de Dios. Vino a hacer lo que Dios quería. Y la tentación viene por ahí. Es un tema serio el de la tentación. Es un tema muy importante el de la tentación. Porque nosotros estamos permanentemente expuestos a eso. Dice Lucas, Jesús lleno del Espíritu. O sea, ni siquiera lleno del Espíritu uno puede pensar que se va a librar de la situación de ser tentado. ¿Y en qué somos tentados? A veces prendemos la televisión, vemos una imagen y decimos, uy, la tentación. Bueno, eso te puede distraer, si estás medio enfermito de acá te puede complicar un poco, pero en realidad la verdadera tentación sucede en el corazón cuando desde los estilos de vida que se nos proponen, desde los poderes mediáticos, desde los poderes económicos, desde lo político y también, ¿por qué no a veces desde lo religioso, nos distraen de vivir la voluntad de Dios? A veces repetimos expresiones que son totalmente contrarias al Evangelio y las usamos casi como herramienta de vida. Yo demasiado tengo con lo mío como para andar preocupándome por los demás. Que cada uno se arregle con lo que le toca. Esa es una expresión muy común, incluso entre creyentes. Y lo decimos así hasta con cara de gente profunda. O si no encontramos excusas en la vida de los demás, decimos, no, ¿qué lo voy a ayudar a este si es así, si es asá? Y entonces vamos buscando excusas permanentes. Y todo eso lo hacemos casi como si fuera una virtud. Y eso no va con el Evangelio. Y vamos encontrando a veces remedios para nuestros problemas personales que en vez de ser remedio nos enferman más porque nos ponen a nosotros en el centro. Entonces todo el mundo gira alrededor nuestro y en vez de ser liberados, terminamos siendo esclavos de nosotros mismos y vivimos agobiados y vivimos asfixiados porque nos ponemos en el centro del mundo. Y eso tampoco es bueno. Pero eso también tiene que ver con una sociedad individualista como la que nosotros vivimos. Y nuestra relación con Dios. ¿Somos glorificadores de Dios o solamente nos sentamos ante Dios y le hablamos de lo que nos pasa y de lo malo que somos y de los pecados que tenemos? ¿Reconocemos la obra de Dios en nosotros? ¿Reconocemos la obra de Dios en el mundo? ¿Hablamos de Dios con los demás? Pero no de un Dios mago, no de un Dios... Viste, a veces nos ponemos a hablar y nos vamos deprimiendo y nos vamos cayendo cada vez más hasta que en un momento decimos, bueno, pero Dios nos va a ayudar. El Dios mago. ¿Somos capaces en el diálogo con los demás de ayudarnos a descubrir verdaderamente la obra de Dios en el mundo que vivimos? Que Dios hoy está presente en el mundo que vivimos. Que el mundo no es toda obra de lo malo, que hay muchísima semilla de bien, que hay mucha obra buena y que Dios sigue actuando en el mundo de hoy. Lo decimos nosotros, porque si no lo decimos nosotros no lo va a decir nadie. Si no lo decimos nosotros, que por algo estamos acá, que por algo venimos, que escuchamos la palabra, que ahora vamos a comer a Jesús, que hemos recibido el perdón. Bueno, si nosotros no damos testimonio de esto,
dice Pablo, ¿no? En la carta, con el corazón se cree y con la boca se dice. Y ahí lo sintetiza todo Pablo. Creer con el corazón, hacer esa alianza con Dios en nuestro corazón, decirle a Dios, sí, vos sos mi Señor. En este mundo de tanta tentación de señoríos, yo sigo creyendo en vos, Señor. Y quiero vivir haciendo tu voluntad como lo hizo Jesús. Es un llamado a un testimonio distinto, a una manera distinta de vivir la fe, de hacer nuestra oración, de testimoniar a Dios. No hablar tanto de nosotros mismos, no hablar tanto de estas cosas del mundo que tanto nos duelen y que tanto mal nos hacen. Encontrar en estas señales, lo teníamos preparado con Catita, en estas señales y en todas las señales que nos da Dios, encontrarlo, saber que está presente y decirle al mundo, sí que todo está feo, sí que todo está muy difícil, pero Dios sigue actuando. Dios sigue actuando y vos sos parte de esa actuación de Dios. Vamos, vamos. No lo usemos a Dios como magia, esa es una tremenda tentación. Venzamos, pidámosle a Dios que nos permita vencer todo eso para convertirnos verdaderamente en discípulos, para ser como Jesús, para entender que nuestra vida no es simplemente pasar por este mundo aguantando lo que tengamos que aguantar, sino que fuimos llamados por Dios para glorificarlo y para servirlo en los hermanos. Dios ha realizado la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado a su luz, le dice Pablo a los Efesios. Esos somos nosotros, ese pueblo luminoso que tiene que estar en el mundo para dar testimonio de ese Dios fuerte, de ese Dios poderoso, pero fundamentalmente de ese Dios lleno de amor y de misericordia que nos invita a dar testimonio de Él en medio de nuestros hermanos. Vamos a rezar el credo. Creo en Dios Padre.